iglesia, buenas noches, bendiciones para todos. De verdad que estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite llegar a tu casa a través de todos estos medios, a través de las redes sociales. Si nos estás viendo por YouTube, por Facebook, si nos estás viendo en la sala de tu casa o nos estás viendo en tu habitación, de verdad queremos enviarte un abrazo. Y queremos darle gracias a Dios por tu vida. Yo te pido que si de pronto tienes la oportunidad de tener una libreta de apuntes o si tienes la oportunidad de tener una Biblia, vayas, la busques y puedas anotar lo que Dios te hable hoy a través de este mensaje. Recuerda que si escribimos va a ser mucho más fácil retener lo que la palabra de hoy nos está enseñando. Y hoy quiero hablarte de una película que realmente marcó mi vida. Y marcó parte de mi infancia, de mi adolescencia. Es una película protagonizada por un actor que se llama Jim Carrey. Y esta película se llama Todopoderoso. ¿Por qué Todopoderoso fue tan especial para mí? Porque cuando a mí me hablaban de Dios, algo que yo quería era poder tener los poderes que Dios tenía. Y pude ver en Todopoderoso cómo Jim Carrey, por cosas de la vida, pudo tener un encuentro con Dios y Dios le otorga todos sus poderes. Pero no solamente sus poderes, también le otorga todas sus responsabilidades. La película me encanta porque puedo ver cómo Jim Carrey abre la sopa de tomate como si fuera el Mar Rojo, o también cómo intenta caminar sobre el agua, tratando de imitar los poderes de Dios o de usar los poderes de Dios. Pero lo más interesante de todo esto es cuando él comienza a experimentar las responsabilidades de Dios. Y recuerdo una escena donde a él le toca comenzar a responder las oraciones de todo el mundo. Y como es una película innovadora, le comenzaron a llegar unos correos electrónicos, llamadas, mensajes. Y por todos los medios le llegaban las oraciones de todo el mundo. Escuchaba voces en su cabeza. Y ahí me di cuenta que a veces ser Dios, imaginarse ser Dios es fácil, pero no alcanzamos a imaginar lo difícil que puede llegar a ser Dios. Y te quiero hablar de esta película porque en muchas ocasiones hemos juzgado cómo actúa Dios. Muchas veces Dios no responde como nosotros lo esperamos. Y muchas veces Dios no nos da, o la voluntad de Dios se desvía un poco de lo que nosotros esperamos, queremos, o de pronto tenemos expectativas de que Dios haga algo, pero lo que recibimos no es lo que realmente estamos esperando. Y es en esos momentos cuando nos comenzamos a preguntar: Dios, ¿tú estás aquí? ¿Eres tú el que está orando? Dios, ¿eres tú el que está haciendo esto? En los momentos de crisis es donde más fácil se nos hace juzgar a Dios. Es en los momentos de crisis donde se nos hace más fácil dudar de Dios, llenarnos de incredulidad. Cuando estamos en crisis es cuando nuestra fe flaquea. Y es cuando comenzamos a preguntarnos: Dios, ¿dónde estás tú en este momento? En ese momento de pronto donde hay un desastre natural y se destruye a la mitad de una población. O en ese momento donde de pronto abusan de una niña y la asesinan y nosotros nos preguntamos: Dios, pero ¿dónde estabas tú allí? Debías tú estar cuidando a esa persona, debías tú estar en ese instante. Cuando vemos o nos enteramos de estas noticias, todo lo que está pasando en el mundo, todos los muertos por causa del coronavirus, realmente nos comenzamos a preguntar: Dios, ¿eres tú quien tiene la culpa de todo esto? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Todo esto que está pasando realmente hace parte de la voluntad de Dios? Por eso yo esta prédica la he titulado Dios tiene la culpa. Y es posible que tú allí donde estás estés diciendo: es imposible, ¿cómo puede él decir que Dios tiene la culpa? Y es muy fácil decir que de pronto yo estoy hablando locuras, pero créeme, en algún momento de nuestra vida hemos creído que lo malo que ha llegado ha sido culpa de Dios. Y aunque realmente no sea culpa de Dios, para nosotros es muy fácil juzgarlo porque lo que recibimos no es lo que estamos esperando de Él. Y por eso decimos: Dios, tú tienes la culpa. Y de pronto no lo decimos de labios para afuera, pero nuestro corazón sí puede estar diciendo en este momento: Dios, tú tienes la culpa. Y quiero hablarte de una persona en la Biblia que llegó un momento, un instante de su vida donde todo estaba muy bien, pero de repente dice la Biblia que le quitó Dios el cerco de protección. Y este era Job. Job era un hombre íntegro. Job era un hombre que hacía todo muy bien, tenía una muy buena familia, tenía bastantes comodidades.
Pero de repente, un día Dios le quita el cerco de protección y el enemigo viene y lo toca. Cuando el enemigo toca a Job, de repente comienzan a pasar una serie de calamidades y estas calamidades le vinieron una tras otra. Perdió a su familia, perdió a sus hijos, su esposa lo maldice, pierde todas sus propiedades, sus pertenencias, queda en la ruina. Era un hombre de muy buena salud y se enferma. Y es aquí donde Job comienza a vivir una de las experiencias más caóticas de su vida. Es aquí donde Job comienza a vivir una de las experiencias más tristes, más terribles. Mejor dicho, una catástrofe llega a la vida de Job. Y podemos ver en Job 16, del 2 al 16. Dice Job: yo vivía tranquilo hasta que él me quebró. Me tomó por el cuello y me hizo pedazos. Después me usó como blanco y ahora sus arqueros me rodean. Sus flechas me atraviesan sin misericordia y el suelo está empapado con mi sangre. Una y otra vez él se estrella contra mí, arremete como un guerrero. Me he visto de tela áspera en señal de mi dolor. Mi orgullo yace en el polvo. ¿Te puedes imaginar cómo estaba la situación de Job? ¿Te puedes imaginar lo que él estaba viviendo en ese momento? Prácticamente Job estaba diciendo: desde que llegaste a mi vida y me tocaste, me quebraste. Todo cambió. Y yo no sé si de pronto ahí donde tú estás, a ti te ha pasado como a mí, que has llegado a pensar que en algunos momentos la vida antes de conocer a Dios era un poco más fácil que después de conocerlo. Es muy probable que hoy tú estés diciendo: ¿cómo es posible que antes de que yo conociera a Dios yo sentía que mi vida era mejor? Pero ahora que lo conozco me siento más quebrado, me siento más acongojado, más angustiado. Y es allí donde yo quiero decirte que Job se sentía de esta forma. Llegó el punto Job de decir: llegaste a mi vida y me quebraste. Aún Job le decía: yo siempre fui íntegro, siempre me guardé. ¿Qué pasó, Dios? ¿Por qué llegaron todas estas cosas a mi vida? Y hoy quiero decirte que cuando nosotros pensamos de esta forma, le estamos diciendo a Dios: Dios, tú tienes la culpa. Dios, tú tienes la culpa de lo que está pasando en el mundo. Dios, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no haces nada? Hoy soy consciente, y creo que todos somos conscientes, de que un solo chasquido de Dios puede eliminar ese virus que nos está atormentando y puede arreglar y solucionar toda esta situación. Y a veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué no has hecho nada? Pero lo que hoy quiero decirles es que a pesar de todo, Dios tiene el control. Y aunque no haya lógica para entender por qué le pasó esto a Job o por qué está pasando esto en el mundo, quiero decirte que Dios tiene el control y que a veces Dios le quita el cerco de protección a sus hijos, pero eso tiene un fin. Dios tenía un propósito con Job y por eso le quita el cerco de protección. Y cuando Dios nos quita el cerco de protección para que a veces nos sucedan cosas malas, es porque realmente Él tiene un propósito con esto. ¿Con qué intención a veces nos quita Dios ese cerco de protección? Primeramente, para que podamos vencer el orgullo. Pablo dice en la palabra: se me dio un aguijón. Pablo tenía un aguijón, algunos dicen que era en su salud. Y este aguijón, dice Pablo después, es para que no me enorgullezca. Muchas veces necesitamos de un aguijón, algo que nos recuerde cuán débiles somos, cuán frágiles, y podamos así ser humildes y reconocer que sin Dios no somos nada. A veces la única forma de que Dios pueda destronar nuestro orgullo es haciéndonos pasar por una crisis o una calamidad. Y así le estaba pasando a Pablo. Con ese aguijón él recordaba que sin Dios él no sería nada. La segunda intención por la que Dios a veces nos permite vivir algunas experiencias no tan buenas es porque necesita que dependamos más de Él. Cuando nosotros nos volvemos independientes de Dios, comenzamos a creer que lo podemos hacer todo. Y a veces nos volvemos tan independientes de Dios que ya ni siquiera nos interesa su voluntad. Comenzamos a caminar de forma autónoma, sin pensar en qué quiere hacer Dios en nuestra vida. Comenzamos a hacer planes sin consultarle a Dios. Y este es el momento donde de pronto dejamos a Dios a un lado, dejamos de escuchar su voz, dejamos de orar, dejamos de buscar su palabra y nos volvemos independientes. ¿Qué hace Dios? Nos quita el cerco de protección para que podamos entender que necesitamos de Él.
para que podamos entender que sin Él nuestra vida no puede continuar. Jesús le decía a la mujer samaritana, cuando bebas de esta agua, nada te va a faltar. El único que nos puede saciar por completo es Jesús. Del único que debemos depender completamente es de Jesús. El único que puede proveernos, traer sanidad, traer libertad a nuestra vida y aún guardarnos es Dios. La Biblia dice que Él es Jehová Rafa, quien sana. Habla de Él como Jehová Jireh, como nuestro proveedor. Habla de Él como nuestro pastor, como nuestro estandarte. Por eso es que no podemos ser independientes de Dios, porque en algún momento Dios nos va a hacer entender que lo necesitamos. Y la semana pasada leía que uno de estos médicos de Italia, o un grupo de médicos que estaba en Italia, eran ateos y estaban desesperados porque ya no sabían qué hacer. El virus del coronavirus estaba realmente matando mucha gente. Comenzaron a hacer un proceso de selección donde las personas que eran mayores de 60 años los dejaban morir para darle prioridad y para atender a las personas más jóvenes porque las camas no alcanzaban. Y este grupo de médicos estaba padeciendo, estaba sufriendo por esas personas que dejaban morir. De repente llega un paciente de 78 años y era un pastor. Y este señor, a pesar de estar enfermo e infectado por el virus, por el COVID, comenzó a compartirles de la palabra. Y comenzó a decirles que el único que los podía llenar de paz era Jesús. Y fue allí cuando estos médicos comenzaron a intentar dejar entrar a Jesús en su vida. Y cuando reciben a Jesús comienzan a sentir una paz que ellos describen como inexplicable. Y de repente comenzaron a buscar a Dios, a depender de Él. Y en el artículo que leía, el médico que lo escribía decía, solamente dependiendo de Dios pudimos encontrar paz. Muchas veces la única forma de encontrar paz es depender de Dios. Soltarnos y dejar que Él actúe. Rendirnos y dejar que Él haga. Y este paciente, este pastor de 78 años murió. Fue una de las muertes que más duro dio en Italia. Y estos médicos todos recibieron de Jesús y pudieron encontrar la paz dependiendo de Jesús. Dios quita el cerco de protección para que podamos depender de Él y entender que sin Él no lo vamos a poder lograr, no lo vamos a poder hacer. Lo tercero es para que podamos conocer nuestro corazón. Y tenemos que entender lo que dice David. David dice, el corazón es engañoso. Y en los momentos de crisis es cuando más sale nuestro verdadero yo. Y en los momentos de crisis es cuando realmente podemos ver lo que hay en nuestro corazón. Las intenciones ocultas, qué cosas hay guardadas. A veces las cosas malas nos permiten ver que realmente no somos tan buenos como creemos o que realmente no estamos haciendo las cosas tan bien como creemos. Lo cuarto, Dios nos quita el cerco para probar si realmente nuestra fe es auténtica. En el momento más difícil, Pedro negó a Jesús. Y Pedro se pudo dar cuenta de que su fe no era auténtica. Que cuando más tenía que defender su fe flaqueó. Y en los momentos más difíciles es donde realmente Dios prueba qué tan auténtica es nuestra fe. Si realmente estamos viviendo una fe emocional, una fe pasajera, o estamos viviendo una fe que permanece por encima de las situaciones, ya sean fáciles o difíciles. A veces tenemos la fe por lo alto cuando todo está bien. ¡Wow! Dios, fantástico, todo lo que ha hecho, todo lo que pido me lo da. Pero cuando las cosas no salen tan bien, es cuando realmente nuestra fe es probada. Y dice la Biblia que Dios nos prueba y nos refina como el oro. Nos hace pasar por el fuego para podernos pulir. Que nosotros en el mundo vamos a encontrar aflicciones. Entonces es necesario que entendamos que por más que nosotros lo intentemos, siempre vamos a encontrar aflicciones en el mundo. Por más que lo querramos negar, siempre vamos a encontrar cosas difíciles en el mundo. Porque la Biblia lo dice. Y es porque es la única forma en que podemos probar si nuestra fe es real. Lo quinto, tenemos que entender que nuestras acciones tienen consecuencias. Y a veces creemos que podemos actuar y hacer todo lo que queramos sin consecuencias. Tenemos que entender que Dios nos dio un mundo y unos recursos que administrar. Y hoy realmente podemos ver que el hombre no ha sido un buen administrador de estos recursos.
El hombre ha explotado, sobreexplotado los recursos que Dios dio para administrar, para enriquecerse al mismo. Cuando pasa un desastre natural, no es porque Dios quiere que suceda. Es porque el hombre se ha encargado de dañar la naturaleza al punto que la naturaleza está respondiendo a esas acciones. Cuando yo actúo, esas acciones tienen consecuencias. Yo no puedo culpar a Dios si hoy estoy viviendo las consecuencias de mis acciones. Y ayer estaba viendo una noticia y la noticia decía de dónde se sospecha que salió el coronavirus. Algunos dicen que es del mercado de allá de esa ciudad de China, pero otros dicen que realmente se está investigando un laboratorio que estaba haciendo unos experimentos con animales y no pudieron controlar esos experimentos y de ahí nace el virus. Esos animales escapan y comienzan a regar el virus por todo el país de China y ahí comienza todo. Muchas veces las cosas que está viviendo el mundo son consecuencias de las acciones del hombre. Y el hombre a veces actúa sin pensar en las consecuencias. Muchas veces tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque somos independientes de Dios, porque somos orgullosos y no entendemos que realmente son mis acciones lo que están provocando que las cosas no salgan bien y creemos que la culpa es de Dios. Lo sexto, porque a veces Dios nos permite vivir cosas malas para que podamos recibir revelación. Juan estuvo en cuarentena. El discípulo amado, dice la Biblia, que estuvo aislado en una isla que se llama la isla de Patmos. Fue enviado allá por hablar de Jesús, por defender la palabra, y allí pasó los últimos años de su vida. Pero en esta isla, mientras Juan estuvo aislado, fue el momento donde recibió la revelación del Apocalipsis. Yo creo fielmente que en este tiempo de aislamiento es el momento donde Dios quiere traernos revelación como nunca antes. Si tú estás pidiendo algo, si llevas tiempo orando por algo, este es el momento donde Dios quiere revelarte cuáles son los planes que Él tiene, revelarte, como dice la palabra, las cosas grandes y ocultas que Él tiene allí dispuestas para las personas que lo aman. Hoy, si tú de pronto te has quejado de la cuarentena, del aislamiento, yo te pido que aproveches el tiempo para buscar esa revelación que Dios tiene. Y realmente también que aprovechemos el tiempo para crecer en nuestra relación con Dios, para que crezcamos en nuestra intimidad con Él, para que podamos aprovechar el tiempo para buscar, escuchar de una mejor forma la voz de Dios. Y por último, ¿por qué Dios nos permite vivir experiencias a veces negativas? Para que sus hijos brillen. Y si puedes anotar ahí en tu libreta esta frase: el momento más oscuro en el mundo es la oportunidad más grande para que su iglesia brille. Este momento de oscuridad es la oportunidad más grande que se nos está dando para que la iglesia brille. Y realmente creo que la iglesia lo está haciendo. Y está usando todos los medios posibles para poder brillar y me encanta. Este es el tiempo en que nosotros como cristianos podemos aprovechar para compartirle a aquellos de nuestra familia que no conocen. Este tiempo de crisis es el momento para poder ayudar a quienes lo necesitan. Este tiempo de crisis es el momento donde yo puedo enviarle una palabra de aliento a esa persona que yo sé que está atemorizada. Este tiempo de crisis es el tiempo para que los hijos de Dios, nosotros, brillemos. Ahora, quisiera que ahí donde estás, en tu cuarto, en tu sala, ahí en tu hogar, si estás solo o acompañado, te quiero preguntar, si por un instante Dios te permitiría ser Él, si por un instante tú pudieras ser Dios, ¿qué harías ante estas situaciones? ¿Qué harías con aquel que abusa de los niños? ¿Qué harías con el ladrón que le roba a los pobres? ¿Qué harías con el esposo que agrede a su esposa? ¿Qué harías con las personas que son perversas? Ahora, quiero hacerte otra pregunta. Si tú fueras Dios, ¿tú serías capaz de pagar la condena por ellos? ¿Tú serías capaz de tomar su lugar? Porque esto fue lo que Dios hizo. Es fácil juzgar a Dios y decirle: Dios, tú tienes la culpa. Pero el único que tiene un amor tan grande, capaz de pagar la condena que nosotros los malos tenemos que pagar, es Él.
El único que puede entregar a su hijo, quitarse a su hijo de su lado para mandarlo a sufrir a la tierra, para podernos entender, para poder tener una relación con nosotros. El único que puede tener un amor así es Dios. Mateo 5:45. Esa manera estarás actuando. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Dios no hace acepción de personas, buenos y malos, bonitos y feos, ricos y pobres. Todos tienen las puertas abiertas para poder venir donde Jesús y ser salvos y recibir las bendiciones. Y aun cuando los tiempos no estén tan buenos, Jesús nos va a dar paz. La Biblia nos cuenta que Job, en la primera mitad de su vida, perdió todo, pero en la segunda mitad de su vida, en Job 42:12 dice: así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Y hoy quiero declarar esto sobre tu casa, sobre tu hogar. Hoy Dios te dice que vas a vivir la segunda mitad de tu vida desde hoy. Ya pasó la primera mitad, donde quizá todo lo perdiste, donde quizás acusaste y dijiste: Dios, es tu culpa. Hoy es el tiempo en que nos vamos a restaurar con Dios, vamos a restaurar nuestra relación y vamos a comenzar a vivir nuestra segunda mitad de la vida, donde hay doble bendición. Y si tú lo crees, si quieres experimentar esto, yo te invito a que oremos, porque Dios quiere derramar la doble bendición sobre nuestras casas, nuestros hogares. Señor, te damos gracias, Padre, porque no importa la crisis que estemos pasando o que hayamos pasado, Dios. No importa cómo esté el mundo hoy, ni lo que esté sucediendo, Dios. Yo hoy quiero decirte, Padre, que sin importar lo que pase, yo voy a creer que tú eres soberano, que nada se escapa de tu control, que tú eres un Dios de perfección. Tú no te equivocas, Señor. Reconozco que en muchas ocasiones me he preguntado: Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto en el mundo? Muchas veces me he preguntado: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué le pasó esto a esta persona? ¿O por qué me pasó esto a mí? Pero hoy, Señor, yo te quiero decir: tú no tienes la culpa, Dios. Tú no tienes la culpa de las personas que me hirieron. Aún tú no tienes la culpa, Señor, de que yo haya tomado decisiones y que hoy esté viviendo las consecuencias. Dios, hoy reconozco que en mi corazón muchas veces te he juzgado y aún he juzgado tus decisiones y la forma en que tú actúas. Pero hoy te quiero decir: Dios, me quiero reconciliar contigo. Y Dios me pone en el corazón que muchos de los que están viéndonos han tenido pleitos con Dios. Y aunque Dios no se equivoca, muchas veces nos hemos sentido heridos porque Él no nos ha dado lo que esperamos. Y este es el momento donde yo puedo sanar mi corazón contigo, Señor. Esa relación que yo esperaba que saliera bien, pero no resultó. Ese familiar que yo esperaba que tú sanaras, pero no fue así. Aún, Señor, esas personas, Dios, que están hoy viviendo la situación económica difícil por este COVID, por la situación del mundo, esas personas que tienen sus negocios independientes y no están recibiendo hoy ninguna ganancia, yo te pido, Señor, que tú permitas que la herida que tienen contigo se sane, que se reconcilien. Padre, hoy yo te pido, Dios, que nos permitas entender que nada se escapa de tu control y que aunque en la primera mitad de nuestra vida todo lo hayamos perdido, Señor, es porque tú quieres bendecirnos aún más en la segunda mitad. Que lo que tú quieres derramar, Dios, va mucho más allá de lo que podamos imaginar. Que lo que tú tienes planeado, Señor, son planes de bien y no de mal, porque como dice tu palabra, los que te aman, todo ayuda bien. Esto nos va a ayudar. Ayúdanos a brillar como hijos tuyos. Ayúdanos a creer, Señor, que este es el momento en que tus hijos pueden brillar. Señor, muéstrame a quién debo ayudar. Muéstrame cómo compartir la palabra, Señor, a mis familiares, a los que están en mi casa. ¿Cómo hacer, Dios, para que las personas que no te conocen te puedan conocer? Padre, que aquellos que hoy se sienten frustrados
puedan recibir una palabra de tus hijos, una palabra de aliento, porque solo tú nos puedes levantar, Señor. Solo tú nos puedes sostener. Solo tú, Señor, nos puedes dar aliento, impulsar, dar paz. Si puedes cantarle esta canción y decirle: Señor, solo tu amor me sostiene, solo tu amor me levanta, solo tu amor me da paz, solo tu amor me llena, solo tu amor, Señor. Y yo te pido, Padre, que hoy llenes a cada persona de tu amor, que allí en sus hogares o donde estén, ellos puedan ser llenos de tu amor. El que me da paz, me da seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, que de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Yo lo creo, Señor. De lo que pasa hoy o de lo que pasará mañana, tú tienes el control y no pierdes el control, Señor. No voy a tratar de entenderlo, porque la fe no juzga, la fe no trata de entender la situación. Yo no creo, Señor, en una fe que niega los hechos. Yo creo en una fe que cambia los hechos. Y con mi fe, Señor, yo puedo cambiar la atmósfera de mi casa, de mi barrio, del lugar en donde estoy. Con mi fe, Señor, solo con mi fe basta para cambiar la atmósfera de temor, para que donde haya temor, Señor, haya paz, para que donde haya muerte haya vida. Solo con mi fe basta, Señor, para que donde haya ruina lleguen las bendiciones abundantes de Dios. Solo con mi fe basta, Señor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.